Cuando quieras puedes comenzar a transmitir. Correcto, muy buenos días a todos. Me confirman por favor que el audio esté bien. Sí, sí. Un segundo que acá. Perfecto. Bueno, entonces mi nombre es Marcos Restrepo Arango, residente de oftalmología de segundo año de la UPB, y hoy vamos a hablar de un tema que es las oclusiones venosas de la retina. De antemano agradezco a la doctora Eliana Zuluaga y al doctor Kevin Arango por la asesoría pues, dada para la charla. Entonces, inicialmente el objetivo es que a partir de estos 7 ítems vamos a lograr verificar o aprender pues como los objetivos que tenemos. ¿Cuáles son? Primero, aprender cuáles son la definición y la epidemiología de esta enfermedad, al examen físico que hallazgos puedo encontrar, cuáles son los factores de riesgo que se han identificado en los diferentes estudios para las oclusiones venosas dependiendo de la población, qué cuadro clínico va a tener el paciente cuando llega a la consulta, las imágenes diagnósticas y los laboratorios que vamos a solicitar para apoyarnos en el diagnóstico, las complicaciones, y pongo el tratamiento en el medio de las dos columnas, porque vamos a tratar tanto la fase inicial como las complicaciones que se presenten en el cuadro clínico de los pacientes. Entonces, como epidemiología, encontramos que es el segundo desorden vascular más frecuente de la retina. El primero de ellos es la retinopatía diabética. Para el 2008 se calculaba una prevalencia de la enfermedad del 0.5%. Y se calculaba que en el mundo había 16 millones de afectados por la patología. Y esto le cuesta a Estados Unidos alrededor de 800 a 26 mil dólares anuales, dependiendo de la severidad y de las complicaciones asociadas. Y esto, aunque lo voy a tratar más adelante en la charla, lo voy a poner varias veces para que quede claro, y es que las oclusiones venosas de rama presentan de 6 a 7 veces más riesgo que las de origen central, que ya vamos a ver la diferencia. Y empezamos pues con la primera imagen de un fondo de ojo, donde vemos una oclusión hemirretinal con las hemorragias dispuestas en punto y en llama, que es lo clásico que encontramos en la oclusión venosa. En el mundo, ya lo que encontramos es que no hay una predilección por sexo. En Japón, en las poblaciones asiáticas, la oclusión de rama es 9 veces, es más frecuente que la central. En Estados Unidos se calcula que a 5 años hay 0.8 oclusiones por cada 100 habitantes. A 15 años se aumenta a 2.3 en mayores de 40 años. Y ajustado a nivel mundial, podemos hablar de una prevalencia de 5.2 por cada 1000 habitantes en cualquier tipo de oclusión. Y el estudio de la epidemiología de la oclusión venosa arterial en Colombia nos da una incidencia total del 2.3%, un 78% de rama y un 22% de vena central, lo que se corresponde a la literatura mundial. En cuanto a la definición de una oclusión venosa, pues vamos a encontrar dos espectros. Las que están ubicadas en el nervio óptico o posterior a la emergencia de los vasos del nervio óptico, dando origen a la oclusión central, y todas aquellas que están luego de la emergencia del nervio óptico, que van a dar las oclusiones de rama o hemirretinales, que ya vamos a hablar más adelante qué subtipos hay. En la imagen inferior vemos como de manera clásica, en la oclusión central hay una disposición en llama y en punto de las hemorragias, lo que corresponde a la entrada de las vías nerviosas al nervio óptico, porque son hemorragias intrarretinales, y en la imagen de la derecha vemos una oclusión de hemirretina, y más adelante vamos a hablar de la fisiopatología y por qué se presenta esta característica al fondo de ojo, teniendo en cuenta que estas dos imágenes son las clásicas y las fáciles que vamos a encontrar en los pacientes, y no siempre va a ser así. ¿Dónde ocurre esa oclusión? Entonces, principalmente se da en la rama superior o inferior inmediatamente después de la emergencia de la central del nervio óptico, y eso ocurre en el 90% de los pacientes. ¿Y por qué es importante esto? Es porque tienen más riesgo de complicaciones que las de rama, y las complicaciones van a ser distintas en las de rama que en las centrales, y de eso vamos a hablar más adelante. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se han identificado? Entonces, el principal factor de riesgo es la edad. La oclusión del ojo contralateral es algo que debe ser parte siempre del interrogatorio. ¿Por qué? Porque si se tiene una oclusión de rama, su riesgo aumenta el 1% anual de tener oclusiones en el otro ojo,
Perdón, si es central y si es de rama es 10% a 3 años. Entonces siempre preguntar por oclusiones en el ojo contralateral o en un paciente que ya tuvo oclusión presente el riesgo. Y la presencia de flebitis originada por cualquier patología diferente siempre será un riesgo para tener una patología oclusiva venosa de la retina. ¿Y cuáles son los riesgos establecidos y cuáles son los riesgos que generan controversia? Entonces, los que son definidos son los cruces arteriovenosos, que eso está correlacionado con la hipertensión y la aterosclerosis. Más adelante lo especifico un poco más. El tabaquismo, la hiperlipidemia y la diabetes de la mano de la enfermedad oclusiva y vascular endotelial y la enfermedad coronaria como vasos de pequeño calibre, donde van a estar afectados al igual que los vasos de la retina. Y los controversiales son patologías como el factor 5 de Leiden y la homocisteinemia, que ya vamos a ver en quiénes hay que buscar ese tipo de factores de riesgo. Sin embargo, en el 58% de los pacientes, es decir, en más de la mitad, no se encuentra un factor de riesgo definido. Y lo que sí se sabe por otros estudios es que los pacientes con lupus eritematoso sistémico tienen 3.5 veces más riesgo de debutar con oclusiones venosas, como presentación inclusive inicial de la patología. Entonces, en los estudios, ¿cuál es el riesgo de presentar una oclusión central? De lo primero es hipertensión y diabetes. Diabetes me da más riesgo de tener una central no perfundida. Ya vamos a hablar más adelante de qué es eso de perfundidad y no perfundida. Los antecedentes o las discrasias sanguíneas o las patologías de coagulación son más importantes en los pacientes que son menores de 60 años. En algunas referencias hablan de 50, que sería la indicación para estudiar los desórdenes hematológicos que están en el recuadro rojo, y enfermedades que generen comprensión externa del nervio. ¿Entre cuáles están estos? Que son prevalentes. El glaucoma es un nervio óptico. Si uno no le encuentra a ningún paciente ninguna otra explicación y tiene un glaucoma, esa puede ser la explicación de su oclusión. Y el uso de anticonceptivos orales, tenemos que tenerlo siempre presente, que no es algo que interroguemos mucho, sino que asumimos el antecedente de consumo de anticonceptivos orales. Ahora, pues, teniendo la introducción y las definiciones claras, vamos a hablar de cada subtipo. Vamos a hablar primero de la rama porque es la más prevalente. Entonces, ¿dónde ocurre la oclusión de rama? Casi siempre ocurre en un cruce arteriovenoso. Esto es en el 99% de los pacientes. Y esto soporta la relación que tiene esta enfermedad con la hipertensión y la aterosclerosis. ¿Qué es lo que pasa en el cruce arteriovenoso? Normalmente, cuando hay un cruce arteriovenoso, la arteria y la vena comparten la adventicia y la disfunción endotelial que haya en la arteria, por esa relación tan estrecha. Normalmente ese cruce compromete una oclusión más o menos del 30% del lumen venoso. Eso es lo fisiológico. Pero cuando se aumenta la aterosclerosis, se aumenta la presión y un daño endotelial, ese porcentaje de oclusión aumenta y va a dar origen a la oclusión. Aquí vamos a ver en un cruce arteriovenoso donde se ve claramente que si bien el lumen de la vena que pasa por debajo de la arteria está disminuido, se continúa y el vaso no está amputado, que va a ser lo que vamos a ver diferente en el paciente con una patología oclusiva. Entonces, ¿cómo funciona la fisiopatología de la enfermedad? Y vuelvo a la imagen que les he mostrado como en 3 ocasiones. Entonces, vamos a ver que en la primera flecha, voy a poner el indicador, aquí estamos viendo el cruce arteriovenoso. ¿Qué pasa? Una vez se da la oclusión, en ese cruce arteriovenoso, toda la circulación venosa que está distal a ese punto de oclusión va a aumentar la presión hidrostática. Ese aumento de la presión hidrostática, que es la que me intenta empujar siempre el líquido hacia afuera del vaso, está contrarrestada por la presión oncótica, que es la producida por la albúmina. Cuando hay una oclusión, se da una dilatación vascular, se aumenta la presión hidrostática, vence a la oncótica y se da fuga o hemorragia en las fibras retinales, entre las fibras. Por eso se da la disposición en llama, que es porque va a través de las fibras nerviosas. Aquí vamos a ver un ejemplo más claro, donde vemos el cruce arteriovenoso, donde se puede apreciar que está amputada la circulación venosa. Aquí se amputa y aquí continúa posteriormente, y la que continúa dilatada, que lo vemos en este recuadro. Esa vena está dilatada si uno la compara con la del cuadrante inferior.
y adicionalmente corresponde a las hemorragias en llama en el recorrido de esa vasculatura comprometida, que en este caso sería hemiretinal. ¿Qué síntoma va a tener el paciente cuando llega con una oclusión de rama? Pues dependerá realmente si es una hemiretina o si es una tributaria periférica, ya vamos a hablar de eso. Generalmente es una caída de la agudeza visual que es súbita e indolora, y eso clínico si es una tributaria periférica. También dependerá del compromiso macular y del edema macular que presente el paciente, que vamos a ver que es una de las complicaciones principales que hay que estudiar en el paciente con oclusión venosa. En este caso, en la imagen se ven unos exudados foveales y maculares, que muy probablemente este paciente tendrá una agudeza visual mucho más disminuida que un paciente que no presenta esta complicación. En este otro caso, aunque pues, el letrero de la imagen está sobre la patología, se ve una lesión periférica, que este puntero no me anda, aquí, una oclusión venosa tributaria, que muy probablemente al paciente no le genere ningún síntoma, sino que nos vamos a dar cuenta en el examen físico de rutina, incluso solamente si lo dilatamos. Probablemente nos puede pasar si no hace un fondo de ojo detallado. ¿Qué signos voy a tener al fondo de ojo? Entonces, si yo veo una hemorragia inicialmente en cuña, eso es lo que yo me voy a encontrar de entrada. Si está cerca del nervio óptico, se comprometen dos cuadrantes generalmente, porque la central sale, da su rama superior e inferior y luego a las tributarias. Y esa emergencia proximal, ese compromiso proximal a la emergencia genera que se comprometen dos cuadrantes. Y esta se ha descrito no perfundida y hiperfundida de manera inicial por el Branch Vein Occlusion Study Group, se definía como más de 5 diámetros de disco que no tuviesen perfusión capilar. Más adelante vamos a hablar que ese número ha cambiado un poco. Y la ubicación más frecuente de esa hemorragia en cuña es el cuadrante superotemporal. Bueno, ¿y qué pasa? Yo tenía inicialmente un paciente que se veía no muy patológico ese fondo de ojo, no había hemorragias tan grandes, y al seguimiento ya hay hemorragias clásicas en los 4 cuadrantes, en llamas o en una mirretina, pues que inicialmente fue un bloqueo parcial y luego se volvió un bloqueo completo. ¿Y qué pasa si el paciente no le ve un fondo de ojo tan patológico como el que tengo acá y no ve, no está viendo bien? Muy posiblemente tenga fluido subretinal o una edema macular que me esté comprometiendo. Entonces, la intención de esta imagen es mostrarles que no siempre la oclusión va a ser típica. Aquí tengo un paciente que tiene una oclusión, esta es una oclusión que está reportada como de rama, y no estoy viendo las clásicas hemorragias. En este tipo de pacientes es que me va a ser útil utilizar otras ayudas diagnósticas. Por ejemplo, acá estamos viendo una vena esquerosada que está drenando a un vaso envainado, que sería la que tiene la flecha, solamente la cabeza de la flecha, y adicionalmente unos exudados maculares y unos sangrados en punto sobre la mácula. Entonces, ¿qué hago yo en este paciente? Ahí se me olvidaba comentarles. Por ejemplo, acá estamos viendo también un signo de cronicidad, que es la formación de vasos colaterales que se definen porque intentan pasar el rafe medio para suplir esa vasculatura isquémica, o esa retina isquémica que está en la zona de la oclusión. Entonces, en los casos atípicos es que nos funciona muy bien la geografía, y por eso pues les traje esa imagen. Esta es la imagen que estamos viendo en la anterior, y se está viendo en la angiografía cómo hay unas zonas de no perfusión capilar, o anular, pues sería más el término más adecuado, los vasos colaterales que están pasando al rafe medio, y la fuga de los vasos o de la incompetencia vascular asociada a la oclusión venosa como un cambio crónico. Un segundo que no corre la diapositiva. Ahí pues demuestro aumentadas las imágenes de lo que estábamos hablando. Entonces, ¿qué lo hace yo a mi paciente? Doctor, entonces voy a ver, ¿cuánto voy a ver? Bueno, eso dependerá del tipo de oclusión que tenga y depende de la angiografía. Si el paciente tiene una patología no perfundida, la posibilidad de hacer complicaciones como neovasos y edema macular es hasta el 41%. Y si está perfundida, es únicamente el 11%. Es una revisión sistemática de las oclusiones de vena, de rama, perdón, que es de lo que estamos hablando en 1608,
ojos demostró que casi todos los pacientes tienen un buen pronóstico visual, pero casi nunca mejor de 20-40. Y 5 al 15% hacen edema macular a un año, y de esos el 44% resuelven en un año. O sea, tenemos la posibilidad de que la mitad no resuelva el edema macular, que es la principal causa de caída de la agudeza visual. Entonces, por ejemplo, en esta imagen estamos viendo dos oclusiones de rama, ambas no perfundidas, que ya vamos a ver cuál es la definición. Se determinó inicialmente que eran 5 diámetros de disco porque daba un riesgo del 36% de neovascularización, pero solamente con 5 diámetros de disco mayores de zonas de no perfusión se aumenta el 62% el riesgo de generar neovasos. ¿Y cuál es el principal riesgo de la oclusión de rama que lo diferencia de la central? Que el riesgo es de neovasos en retina y por tanto de hemorragia vítrea. Diferente a la central más adelante que vamos a hablar que es de neovasos en el segmento anterior y de edema macular. ¿Cómo se toma pues lo de los diámetros de disco? Realmente es algo visual. Se toma el tamaño de referencia del disco y se trata de ver o de equiparar un porcentaje de cuántos discos caben en las zonas isquémicas no perfundidas. A veces cuando las zonas son puntiformes es muy difícil calcular, pero en la imagen de la derecha pues es evidente las zonas de no perfusión que son mucho mayores a 10 diámetros de disco. ¿Para qué pido la angiografía en nuestros pacientes? Vamos a tener varios objetivos. El primero es confirmar el diagnóstico, aunque vamos a ver que el diagnóstico es completamente clínico. Evalúa la presencia de complicaciones y es un marcador pronóstico. Este marcador pronóstico haciendo referencia a la presencia de edema macular y la presencia de neovasios. Entonces, por ejemplo, en la imagen estamos viendo unas zonas de no perfusión, que es muy importante diferenciarlas de las zonas de hiperferencia por bloqueo, que voy a usar aquí el puntero para mostrarles. Si ven acá, el vaso pasa por encima de la zona de no perfusión, entonces esta es una zona de no perfusión, mientras que acá el vaso está amputado. Esto quiere decir que es una hipo por bloqueo. Por eso, en las fases tempranas, muy hemorrágicas de las oclusiones, la angiografía incluso nos puede confundir, porque vamos a ver zonas de bloqueo y no de no perfusión y no vamos a poder determinar si es perfundida o no perfundida. Y en la parte inferior estamos viendo cómo hay presencia de unos vasos colaterales, de una incompetencia vascular periférica y de un edema macular con fuga en fases tardías. ¿Cuándo hacer entonces la angiografía? Entonces dependerá. Si yo tengo un paciente que tiene muchas hemorragias, va a pasar lo que pasa en la imagen que les estoy mostrando, donde hay mucha hipobloqueo. Si yo no estoy definiendo absolutamente nada del pronóstico del paciente, pues confirme que tiene una hemorragia y me servirá como un punto de partida tal vez. Pero si tengo un paciente que ya tiene la reabsorción de las hemorragias, como el caso que vimos al inicio, y tiene mala agudeza visual, muy probablemente la angiografía me va a poder mostrar si tiene edema macular. Y se ha establecido que el paciente que tiene un edema que no fuga por más de 6 meses, me está hablando ya de un proceso isquémico macular y que ese pronóstico visual dependiente de la mácula es más bien poco. ¿Qué voy a ver en la angiografía? Pues voy a ver un retraso del llenado capilar de la vena oclusiva, que pues ahí la estamos viendo directamente en este vaso, que acá no hay el llenado de ese vaso y hay unas hipo por bloqueo. Y aquí estamos viendo la presencia de edema macular. Bueno, entonces voy a usar la de campo amplio o la de campo normal. Pero realmente la de campo amplio nos da una visión más fidedigna de cómo están las zonas de no perfusión periféricas que se nos escapan en la de campo normal, que es más o menos de 35 a 50 grados, mientras que de 180 a 200 es la que me da la de campo amplio. Entonces, siempre que se pueda, idealmente realizar una angiografía de campo amplio. ¿Y para qué me va a servir el OCT realmente? Más que para el diagnóstico, me va a servir para el seguimiento y para la identificación de complicaciones con edema macular. ¿Qué vamos a encontrar en el OCT? Vamos a poder medir el grosor macular, identificando el edema. Vamos a poder encontrar líquido intrarretinal, el edema quístico macular y zonas de hiperreflectividad de retina externa
como signos de atrofia de la retina externa. Pues en otra imagen vemos un caso más severo de edema macular quístico. Interna, perdón, pena, sí. En esta imagen estamos viendo un paciente donde se ve la evolución, perdón, guiada por OCT, un paciente con una oclusión de vena central del ojo derecho. En la angiografía es una fase muy temprana, no se alcanza a ver las zonas de perfusión por la claridad de la imagen, pero lo que quiero que vean es el OCT. En el OCT se ve el edema macular severo que tiene el paciente, se aplican 3 inyecciones y estos son el OCT de seguimiento. ¿Qué quiero resaltar en el seguimiento? Que este paciente que tuvo una caída súbita de la agudeza visual que llegó a 20/400, al final lo que tiene es una atrofia de la retina interna. ¿Por qué? Porque el suplemento venoso de la retina externa está dada por esas ramas que vienen de la emergencia venosa central, pero la retina externa está suplida por los vasos coroideos. Entonces no voy a ver una irrupción de las capas externas, sino de las internas de la retina. Vamos a ver que ya no quiere pasar de nuevo. Okay. Segundo. Okay. Vamos a hablar de la oclusión central. Y si bien esta imagen pues, la saqué de un artículo de fisiopatología de glaucoma, es muy ilustrativa para la disposición de los vasos a nivel de la emergencia vascular, entonces la traje como para tratar de explicar la fisiopatología. Realmente no es clara, la central es menos clara que la de rama, sabemos que es menos prevalente que la de rama, y la teoría es simplemente que toda enfermedad extrínseca que genere presión y disrupción de las fibras de la lámina cribosa y cambie la disposición de los vasos, como se ve acá, hace un cizallamiento, y una disminución del flujo sanguíneo que va a llevar a la teoría de Virchow, que son esos estados de hipercoagulabilidad, zonas de éstasis de flujo venoso y daño endotelial, lo que va a llevar a la oclusión central. Esto pues me pareció muy particular y simplemente es como anecdótico, y es unos estudios muy viejos donde nuclearon los ojos con oclusión venosa, los que ellos llamaban como fresca o aguda, y los crónicos. Entonces en las imágenes, simplemente pues como para ilustrar, se ve un trombo justo en la luz de la vena central. Acá se ve uno, aunque es menor de 6 horas, ellos no explican por qué la tinción, aunque el corte aquí es distinto, aquí está el nervio y aquí está la lámina cribosa, y esto ya es crónico, donde hay una fibrosis alrededor de toda esa oclusión. Los síntomas vienen siendo los mismos, lo que va a cambiar es lo que yo voy a ver al fondo de ojo, que son las hemorragias en los 4 cuadrantes. Sin embargo, ya vimos pues que esa imagen pues tan clásica como la que está ahí no es lo que normalmente se ve. Acá, por ejemplo, estamos viendo, si bien hay unas hemorragias en llama, en todos los cuadrantes no es como esta, y se ve un edema del nervio óptico con las hemorragias dispuestas en los 4 cuadrantes, con compromiso macular y foveal. Esto es muy importante en la central, y es la clasificación angiográfica y clínica. Entonces, en la angiográfica yo puedo decir que es perfundida o no perfundida, según si tiene más o menos de 10 diámetros de disco, de zonas de no perfusión. Y la clínica se va a diferenciar por 3 cosas, porque tiene una agudeza visual generalmente menor de 20/200, un defecto pupilar aferente, y voy a ver zonas de isquemia al fondo de ojo, no en la angiografía, ¿cierto? Que son las zonas de retina que se encuentra pálida. Esto es importante porque esos pacientes que tienen clínicamente una oclusión central isquémica se debe registrar porque tienen peor pronóstico visual. Ya vamos a ver cuál sería la historia natural de estos pacientes. Y yo puedo tener en estos pacientes, a diferencia de los de rama, que la mayor complicación es los neovasos en retina.
los de central pueden tener edema macular persistente refractario, neovasos, tanto en iris como en ángulo, y un glaucoma neovascular, que ya vamos a ver cuáles son las características de este glaucoma en específico. Les traigo esas imágenes para que la tengan en mente, porque aquí en la imagen de la izquierda uno creería que hay un compromiso, amor, ese punto no me funciona, un compromiso macular importante y de la visión, y acá no queda claro por la calidad de la imagen, pero uno diría que está menos comprometido, y ya vamos a ver más adelante en la geografía cómo nos muestra las diferencias. Hay que hacerle siempre un examen oftalmológico completo, idealmente no dilatar al inicio, siempre al paciente primero para poder ver bien los neovasos en el borde del iris, en el estroma del iris y en el ángulo, que sería la imagen que estamos viendo acá, neovasos en el estroma y en el ángulo, y acá. Siempre preguntar por antecedentes de glaucoma y oclusión contralateral y antecedentes por edad. ¿Por qué pongo antecedentes por edad? Porque recuerden que en menores de 50 o 60 años hay que sospechar enfermedades de la coagulación. Y siempre buscar edema macular. Estos pacientes tienen un alto riesgo de glaucoma y hay que hacerle un seguimiento idealmente mensual. ¿Por qué mensual? Porque el glaucoma que se describe en estos pacientes es un glaucoma muy agresivo y ya vamos a ver en qué tiempo se presenta. Se pueden resolver las hemorragias si usted ve un fondo de ojo muy bonito, pero el paciente puede tener un edema macular quístico o cistoideo crónico, y ahí ya donde vamos a ponernos en el manejo más adelante. Y se pueden formar vasos optociliares, que es una circulación colateral que surge del proceso isquémico. Y lo que les estaba hablando es que el paciente puede tener un glaucoma de los 90 días, o es lo característico como se describe. Generalmente se presenta en los primeros 3 meses. Es un glaucoma agresivo, rápida progresión y presiones muy altas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos pacientes, seguirlos mes a mes, al menos durante los primeros 3 meses. Hasta el 25% hacen membrana epiretinal, y atrofia del EPR subfoveal, y la isquémica, 35% hacen neovasos en cámara anterior. Entonces, pronóstico visual y formación de neovasos es importante clasificarlo como isquémica, que es lo que hablamos en las diapositivas anteriores. ¿Cómo le da a los pacientes? Así les va. Entonces, si yo con 20-40 de agudeza visual, lo más probable es que un año tenga la misma agudeza visual. Si llegó de 20-50 a 20-200, hasta el 40% se mantiene en ese rango. El 40% peor de 20-200 y solamente el 20% mejor que 20-50. Y si ve menos de 20-200, solamente el 20% mejoran. Entonces, poner la agudeza visual siempre en la historia clínica nos puede hablar del pronóstico, nos da herramientas para decirle al paciente la pregunta de yo cuánto va a quedar bien, doctor. Y es muy importante que hacer gorio, así no veamos vasos en el reborde o en el estroma, porque hasta el 12% de los neovasos en ángulo se presenta sin neovasos visibles en el estroma o en el reborde pupilar. Entonces siempre hacer el gorio. Y dos mensajes importantes, que la central tiene mayor riesgo de glaucoma que los de rama y menor riesgo de neovasos en retina y de hemorragia vítrea, ¿cierto? Sería como lo que diferencia la una de la otra en cuanto a complicaciones a largo plazo. Es como hacer el diagnóstico de este paciente, pues el diagnóstico es 100% clínico. Tengo que hacerle siempre un examen clínico y un interrogatorio sistémico completo, la biomicroscopía para ver las complicaciones del segmento anterior y del polo posterior, fondo de ojo dilatado y gonioscopia siempre. ¿Y qué voy a pedir? Voy a pedir una foto de fondo de ojo más como ilustrativo para el paciente, hacerle un seguimiento, angiografía para ver las complicaciones y las zonas de no perfusión, y OCT para seguimiento y diagnóstico de edema macular secundario. El fondo de ojo dilatado siempre es importante, las imágenes no quedan de muy buena calidad para poder determinar, sobre todo si hay un compromiso tributario periférico. Y acá les quería mostrar la imagen que habíamos hablado de, aunque yo veo que en esta imagen hay un compromiso macular importante, cuando hago la angiografía veo que no hay zonas, no hay edema macular y no hay zonas de no perfusión en la zona vascular foveal. O sea, no está aumentada el área vascular foveal. Y por eso es que la debo hacer.
para ver si es perfundida o no perfundida la patología, si hay compromiso macular, si hay neovasos, y es una guía para el tratamiento láser. Mientras que en esta imagen, donde no queda muy claro el compromiso macular y foveal, claramente hay un aumento de las zonas de no perfusión a nivel de la mácula y el inicio de un edema macular secundario. Entonces, pues el fondo de ojo, si bien es muy buena herramienta, las ayudas diagnósticas y la geografía todavía pues, cumplen un papel muy importante. Ahí pues se ve claramente cómo se ve diferente por la geografía del fondo de ojo. Bueno. Y el estado de perfusión se puede clasificar, van a ver que puede seguir una lectura entre perfundida, no perfundida e indeterminada. Si mandamos rápidamente toda la geografía, cuando hay muchos sangrados, nos va a salir indeterminada por los bloqueos, y la no profundidad versus profundidad es por los diámetros de disco de zonas de no perfusión. Aquí estamos viendo en la imagen inferior izquierda una que se clasificó como perfundida y en la superior derecha una imagen que se clasificó como no perfundida. ¿Y por qué es importante? Porque las perfundidas únicamente el 10% hacen neovasos, pero el 45% es en glaucoma a 3 años, y las no perfundidas hasta el 35% hacen neovasos en iris y en ángulo. Y campo amplio o campo ultra amplio en geografía, pero realmente es más como un tema de tener una evidencia en imágenes. Es muy bueno para ver las zonas de no perfusión periférica y, por ejemplo, en este estudio demarcan en azul todas las zonas de no perfusión. El OCT me sirve para hacer seguimiento del OCT macular, perdón, del edema macular. Antes, por ejemplo, aquí hay una imagen antes de la inyección y luego la inyección. ¿Qué pasa con la angiografía versus el OCTA? Pues realmente, para el objetivo de definir si es una isquémica o no isquémica, no cambia. Incluso en este estudio comparan las zonas de no perfusión maculares determinadas por OCTA versus angiografía de campo amplio y no encuentran diferencias significativas, pero más que explicarles qué es el OCTA en este paciente, lo que quiero que vean, pues que se ven las imágenes, es la diferencia de la zona avascular foveal, como se ve distinto en un paciente que tiene una oclusión central de un ojo y es su ojo sano contralateral. Se ve marcadamente, pues, tanto en los plexos superficiales como profundos, un aumento de la zona vascular que, pues, numéricamente está acá. Se ve además una densidad vascular foveal menor y un total también. Entonces, digamos que el objetivo o el papel del OCTA en la oclusión central, más que ilustrar pues esta cantidad de datos, qué pena, es que vean que tanto en los plexos superficiales como profundos, la zona vascular foveal se aumenta, pues eso va a hablar de pronóstico visual del paciente. Bueno, ¿y cómo se tratan las oclusiones venosas? Pues inicialmente los factores de riesgo que son modificables, la hipertensión, la diabetes, la aterosclerosis, el uso de anticonceptivos orales y las enfermedades hematológicas de las que habíamos hablado. Pero pues generalmente no vamos a tener como esa opción, el paciente llega con su diagnóstico al consultorio. Entonces, ¿cuándo va a poner anti-VEGF? ¿O para qué son? Pues generalmente hay 3, solamente 2 aprobados para el manejo. El off-label es el bevacizumab, y nos queda el ranibizumab y el aflibercept. Esto más que hablar de cada estudio, lo que quiero que vean es la progresión que tiene un medicamento para ser usado en una patología. Aquí vemos que el primero inició en el 2010 y terminó en el 2012 con un seguimiento a 3 años. Simplemente lo que encuentran es que los pacientes que se les pone desde el inicio anti-VEGF tienen un mejor pronóstico visual y manejo del edema macular, y que los cambios anatómicos y funcionales se mantienen durante el tiempo. Pero no vamos a hablar pues, de cada estudio, que no es el objetivo de la charla. Y en esta gráfica tan grande, lo que yo quiero, pues que la saqué un artículo, lo que quiero que vean es que si yo tengo un edema macular, que realmente es la indicación del anti-VEGF y más adelante más que del esteroide intravítreo, yo puedo usar en todos los aspectos de la enfermedad, puedo usar puedo usar el anti-VEGF, que es el amarillo. Están todos los escenarios. Usarlo después, antes o combinado, dependerá de la cronicidad y la persistencia del edema macular. Los esteroides intravítreos. Entonces este fue, primero se inició con triamcinolona,
y luego vino la dexametasona, y se hizo triamcinolol 1 y 4 miligramos versus rejilla macular, que fue el manejo de enlace inicial que se propuso. Y se encontró que no había diferencia en la agudeza visual y que había mayores efectos adversos con la triamcia 4 miligramos. Luego viene el estudio de los Urdex. El estudio de los Urdex, simplemente lo que quiero que vean es que muestra que la tasa de respuesta es mayor tanto en 0.7 como 0.35 versus el placebo, y que la ganancia visual es más marcada en los primeros 3 meses y luego se parece más al manejo conservador luego de los 6 meses. Y una revisión realizada por Cochrane pues dice que no hay información suficiente por incongruencia de los estudios para definir si el esteroide intravítrea es útil o no en el pronóstico visual a largo plazo de los pacientes con edema macular secundaria. Cuando hago el láser, se me pareció interesante que desde el 85, 86 están los primeros estudios para la prevención de neovasos y para edema macular. Y desde este momento ya se sabe que sí mejora la visión, que se debe hacer cuando aparezcan los neovasos, y es la primera recomendación de hacer láser para edema macular antes de la aparición de los medicamentos intravítreos. Y en el 95 ya se llevó a cabo el estudio que nos definió que la indicación para hacer láser en los pacientes o una panfotocoagulación en los pacientes con una oclusión central es únicamente cuando aparecen los neovasos, no preventiva. Que tengo una no profundidad, lo voy a hacer por si acaso, pues realmente la indicación no es esa, sino únicamente cuando aparece. Y que si inyecto y pongo láser al tiempo, uno después, uno antes, realmente no se ha visto diferencia que sea estadísticamente significativa en el pronóstico de mejor agudeza visual si se pone antes o si se hace a la vez ranibizumab más láser. Y aquí pues les traigo este algoritmo donde tengo una oclusión de vena central. Me puedo ir por los caminos. Si es isquémica o no isquémica. Si es isquémica y no tiene neovasos, le puedo hacer un control periódico, y si no lo puedo controlar, que sería una variable que es muy importante en nuestro medio, ahí estaría indicada fuera de las guías la panfotocoagulación. Si ese paciente es isquémico e hizo neovasos en iris o en ángulo, le tengo que hacer una panfoto. Si regresó, le puedo hacer control. Si no regresó, le puedo hacer un láser guiado por angiografía, o le puedo iniciar manejo con anti-VEGF adicionales, que sería la terapia combinada. Y si es no isquémica, puedo hacer un control periódico cada 3 años, tener en cuenta que los primeros 3 meses es mensual por el riesgo de glaucoma que ya hemos hablado. Si se pasa isquémica, pues me voy con el algoritmo isquémico, y si está estable le puedo dar de alta, al menos por el servicio de rutina, y continúa por oftalmología. Cuando es la cirugía, es la cirugía no una opción, no me voy a detener. Simplemente aquí están que se ha descrito vitrectomía, pelamiento de membrana, drenaje de fluido, neurotomía óptica, y se ha visto en todos que hay mejoría anatómica pero no funcional. Entonces meterse a hacer un pelamiento de membrana, una vitrectomía, si no es por una hemorragia vítrea, pues realmente no tiene cambios en el pronóstico del paciente visual. Y lo nuevo que se ha encontrado, que me pareció muy interesante, es este estudio de la izquierda que muestra cómo cambió el COVID el seguimiento de las patologías neovasculares en retina. Y la pregunta es si afectó o no la cuarentena. ¿Y qué encontraron? Que los pacientes debían estar mínimo 6 meses estables para entrar al estudio. Y en todos los casos de neovasculación, de neovasos coroideos, de membranas neovasculares coroideas o de oclusiones venosas, hubo una caída promedio de 2 líneas de visión, solo por la cuarentena. Es decir, vamos a ver pacientes más complicados. Y acá hay un paciente joven de 25 años, post-COVID, que a los 2 meses del post-COVID tuvo una oclusión en el ojo derecho, y al mes de esa en el ojo izquierdo, donde se ven las zonas de edema macular y de no perfusión, y se le aplicó pues inyección con anti-VEGF, y este es el manejo después de tratamiento resultado. Y en resumen, pues les traigo eso para llevar a casa, y es que el diagnóstico es completamente clínico. Si tengo un paciente, le voy a hacer siempre un examen visual completo y un interrogatorio que sugiera discrasias. Si menor de 60 años, se le debo hacer todos estos exámenes que están aquí a mano izquierda, pedirle angiografía de OCT, buscar siempre las complicaciones, que serían los neovasos en retina, en ángulo y en iris, y según lo que encuentre, definir si el paciente es candidato a láser, a esteroide o anti-VEGF. Estos son una guía que me encontré que propone
qué hacerle a todos los pacientes, qué hacerle a las menores de 50 años o 60 añitos, y qué hacer si existe una enfermedad sistémica como sospecha que cause la oclusión. Y por último, si tengo un fondo de ojo que tiene una oclusión central, una oclusión hemiretinal o una oclusión de rama, pues miren que a todos les voy a hacer OCT y angiografía. En las de rama se proponía antes una clasificación de mayor, menor y periférica. Mayor era que era más cerca a la salida y que comprometía la mácula, menor que no, y periférica que sea una tributaria. Y en todas debo definir si tiene edema o no, si es isquémica o no, si es periférica o no y si es neovasos o no, ¿cierto? Y ya según la respuesta sí o no voy a terminar mi conducta. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcos, por su conferencia. Todo muy interesante, las imágenes muy buenas, todo quedó muy claro. No veo en el chat preguntas, no sé si alguien tenga algo que comentar, los que estén conectados por la plataforma, preguntas, algo que decir. Felicitaciones, muy buena charla, Marcos. Muchas gracias, doctor. Bueno, todos son acá en el chat, felicitaciones. Fue muy didáctica la charla, muy buenas imágenes. Muchas gracias entonces por conectarse. Esperamos que las próximas veces ya puedan acompañarnos de forma presencial. Feliz día para todos. Feliz día, que estén bien, muchas gracias. Adiós, feliz día. No, si ya tiene pH, es isquémica, ya tiene menos de 20, es isquémica. Gracias, doctor. Que tenía toda la clínica de una fusión de rama y resulta que el profesor